En Panorama apostamos porque las investigaciones tanto de Lavallato como de cualquier otra de corrupción, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, avancen de manera eficiente. La preocupación que surge, no obstante, es que no todas caminan al mismo ritmo. Hay algunos que parecen ser intocables y entre estos el caso más escandaloso es el de Rutas de Lima, ese en el que aparece Susana Villarán. Barata ya dijo que les entregó $3 millones, OAS otro millón, para la campaña del no y para la reelección fallida. Aquí las cifras de manera grosera tampoco cuadran. Han aparecido incluso cuentas a nombre del más cercano colaborador de Susana Villarán, Gabriel Prado, y no pasa nada. Tal no pasa nada que la demora ha permitido que algunos pongan a buen recaudo sus bienes. Es el caso puntual de José Miguel Castro, el otrora poderoso gerente de la municipalidad, cuya parte de la propiedad de una casa ya la transfirió a su esposa. Y no es el único caso. Vamos con el reportaje de Carla Musqui y Eduardo Cobos. Panorama descubre la operación salvadora de la mano derecha de Susana Villarán para eludir a la justicia. Esta es la casa de Miraflores del ex gerente municipal de Susana Villarán, José Miguel Castro, quien es investigado por cohecho y lavado de activos. Una casa que, según el Poder Judicial, se encuentra con una orden de inhibición, de congelamiento, para garantizar un eventual pago de la reparación civil. Sin embargo, un documento exclusivo de registros públicos revela que esta casa ya no es de Castro, que hábilmente se la transfirió a su esposa. El comportamiento de él revela una conducta que tiene un ánimo de eludir el pago de la reparación civil. Se le acusa de haber sido quien coordinó con empresas brasileñas el ilegal financiamiento para la no revocatoria de Susana Villarán. Castro Gutiérrez, en su condición de gerente municipal y a pedido de Susana Villarán, solicitó dinero, donativo, al representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. De tramitar a pedido de la exalcaldesa $4 millones del dinero sucio de Odebrecht y OAS. Esta gestión administrativa es transparente y honesta. Soy una mujer de manos limpias. Siempre lo he dicho, es el único que sabía matemáticas en esa gestión y él sabía cómo triangular el tema de legal y económico y todo el tema de aportes para poder destinarlos a los fondos que necesitaban hacer para sus campañas. Todo un experto financiero de la gestión Villarán se burla ahora de las órdenes judiciales. Logró transferir todas las acciones y derechos que le correspondían de su casa a su esposa, Paula Maguiña Ugarte, mientras en paralelo se dictaban medidas cautelares en su contra. Lo que ocurrió fue que antes que llegara la medida o esta inhibición, se inscribió la modificación del régimen patrimonial. Como consecuencia de esa variación del régimen patrimonial, el señor José Miguel Castro Gutiérrez decide, en el caso del inmueble que está ubicado en Miraflores, adjudicárselo a Paula Maguiña Ugarte, que es la que actualmente tendría el dominio sobre ese predio ubicado en Miraflores. Esto no es casualidad. Esta deliberada demora de los fiscales y de los procuradores tiene un efecto legal y económico, y no me van a decir pues, que el señor José Miguel Castro no sabe. A continuación, la operación que disminuyó el patrimonio del presunto cómplice de Susana Villarán en el caso Lavallato. Transferencias para la Procuraduría ad hoc, fraudulentas, que solamente buscan impedir el futuro cobro de la reparación civil. Fue uno de los más cuestionados en la gestión de Susana Villarán y a la vez el más defendido por la exalcaldesa. Es decir, alcaldesa, usted pone las manos en el fuego por José Miguel Castro. Claro que sí. Si no, no estaría sentado donde está. José Miguel Castro Gutiérrez, gerente municipal de la era Villarán, es investigado por recibir sobornos de las brasileñas Odebrecht y OAS para financiar una millonaria campaña en contra de la revocatoria
de Susana Villarán. En 2013 vamos a redoblar esfuerzos, corregir errores y trabajar aún más, porque Lima no puede parar. Marca 40 veces no. José Miguel Castro Gutiérrez habría actuado a solicitud de Susana Villarán de la Puente, quien al verse en la necesidad de obtener fondos para su campaña, acudió a Castro Gutiérrez, funcionario de su esfera más cercana e íntima confianza, para que le coadyuve en el desarrollo del ilícito penal. E o senhor pessoalmente entregava? Nesse caso específico, não fui eu que entreguei. Ao senhor José Miguel Castro e ao senhor Vladimir Garreta. Lo conocían por ser el cerebro económico y financiero de la gestión de Villarán. Ese mismo cerebro que ha evitado, a como dé lugar, que la justicia congele su principal propiedad para no cumplir con un futuro pago de la reparación. Transfirió su casa. La casa de José Miguel Castro, ubicada en calle Francisco Castillo en Miraflores, está valorizada en 1.600.000 soles, un bien que todos creíamos había sido congelado como medida cautelar en este proceso penal que se le sigue por lavado de activos. Sin embargo, Castro, ganándole al mismísimo Poder Judicial, logró el cambio de titularidad. La ahora dueña absoluta de esta casa es su esposa, evadiendo así un futuro pago de la reparación civil. Esta es la orden de inhibición o congelamiento de la propiedad a nivel registral que se dictó en contra de los bienes muebles e inmuebles de José Miguel Castro Gutiérrez en agosto pasado. Pusimos una casa, una camioneta y un pequeño terreno. Somos parte, digamos, de un terreno familiar, ¿no? En Cusco, que tenemos ahí para desarrollar un proyecto futuro. Eso es básicamente el componente de mi patrimonio. En papeles, la medida cautelar afecta el 50% de los derechos y acciones que corresponden al investigado sobre su inmueble de Miraflores. En la vida real, Castro ya no es dueño de esa mitad de la casa. Se deshizo de su parte en mayo de este año, aprovechándose de las indecisiones y lentitud del sistema de justicia. El Poder Judicial resuelve actuar sobre los bienes que ya no le pertenecen al investigado. Yo diría que entre el tiempo que tarda en emitirse la resolución de inhibición y la inscripción, puede haber un plazo donde el investigado, el imputado puede transferir sus bienes. O sea, que hay un plazo donde se corre el riesgo de que estas personas pues eludan la acción de la justicia. Efectivamente. Con esta esquela, la Superintendencia de Registros Públicos advirtió la jugada salvadora de Jorge Castro para no pagar la reparación. De la revisión de la partida registral se aprecia del asiento C0005 que el dominio total del inmueble corre inscrito a favor de su cónyuge Paula Maguiña Ugarte. Ya en mayo de 2018 ya se podía visualizar la partida que ya el señor José Miguel Castro ya no era titular, sino la señora Paula Maguiña Ugarte. Es más, tengo entendido que la medida se produjo en agosto, 24 de agosto de 2008 ingresa recién esta solicitud de anotación de inhibición. Esto es cuando ya se había producido la mutación jurídica sobre el predio, ya podía conocerlo. Para decirle a Lima que no queremos que pare. ¡Lima! ¡Lima! La Fiscalía sabía desde el noviembre de 2016 que Susana Villarán y su equipo de campaña habían recibido aportes indebidos para la revocatoria y la reelección de su alcaldía. O sea, aquí estamos viendo que estos señores se han burlado de la justicia. Han tenido el tiempo suficiente para vender sus propiedades, incluso hasta burlarse, salir del país y evitar que llegue la justicia. Entonces yo creo que esa situación ya no da para más.
Se trata de una conducta lesiva para los intereses del Estado. Investigados por lavado de activos en el caso Lavallato, vienen transfiriendo sus propiedades para forzar una insolvencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que es responsable de un delito con la finalidad de eludir el pago de la reparación civil se deshace de sus bienes para no pagar. Esto está tipificado en el Código Penal como insolvencia provocada. ¿Y ustedes podrían denunciarlo por este delito? Efectivamente. Otro personaje que se burló doblemente de la justicia fue el prófugo Gustavo Salazar Delgado, investigado por facilitar las cuentas de su empresa offshore, Wirsel, para recibir el pago de sobornos en la gestión del expresidente regional del Cusco, Jorge Acurio. Salazar, acusado del delito de lavado de activos, transfirió a favor de sus hijas, vía anticipo de legítima, sus dos más preciados bienes: su casa ubicada en las Lomas de Surco y un inmueble ubicado en el balneario de Asia, en Cañete, ambos valorizados en $2 millones y $400.000 respectivamente. Operaciones que se llevaron a cabo de manera fraudulenta para nuevamente evitar el pago de la reparación civil que persigue la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato. Nosotros, hasta el momento, aproximadamente tenemos en medidas cautelares 180 millones de soles embargados. Dentro de estos comportamientos hemos detectado transferencias a nuestro juicio fraudulentas. No solamente es el caso del señor Castro ni del señor Salazar, sino también en otros investigados que están en otros procesos judiciales del caso Odebrecht. Inhibiciones y embargos, en algunos otros casos imposibles de ejecutar. Félix Moreno, investigado por el presunto cobro ilegal de $4 millones por la adjudicación de la Costa Verde, tramo Callao, a la empresa Odebrecht, no registra propiedades a su nombre. Desde el 2007, el gobernador del Callao inscribió el régimen de separación de patrimonios con su esposa Rosemary Segura Neira, quien hoy es la única titular de todos sus bienes muebles e inmuebles. Al operador de los pagos, Gil Shavit, le han embargado 13 millones de soles en propiedades. A Moreno, ni un solo sol. Se corren de la justicia, pero podrían terminar muchísimo peor y comprometiendo en otros delitos a sus familiares. Desde la Procuraduría ad hoc buscan anular estas peligrosas operaciones que alientan la impunidad. El caso se conoce, el que estamos hablando detrás de Lima y de este señor, desde el año 2016, o sea, hace casi 2 años, que es cuando Barata da detalles así completos sobre el aporte a la campaña del no y también al de la reelección que pretendía Susana Villarán. Y desde entonces hasta la fecha no se ha actuado con la debida diligencia y ahí están las consecuencias, no solo en ese, sino en los otros que hemos visto. Y lo que pasa es que, de paso, terminan alimentando las suspicacias de que solo con algunos se aplica el rigor, que para estos casos no ayuda absolutamente en nada. A ponerse las pilas también. Vamos a una